Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Amigas y amigos, bienvenidos a Radio Amplitud, a nuestro 10º podcast de la autobiografía de Rafael Rosal Paz y Paz, Memorias de Amor y de Guerra. Hola, ¿qué tal? Aquí, mirá lo que me conseguí en una tienda de segunda mano de mi barrio. Pues hoy estamos justamente, yo creo que por eso se está engalanando. Hoy vamos a presentar la tercera parte, el capítulo 3 de la tercera parte. Y como recuerdan, el podcast anterior, en 9, era la mitad de este capítulo. Así es de que ahora vamos a iniciar en la segunda parte del capítulo 3 de la tercera parte de Memorias de Amor y de Guerra. La cosa es que hace escasamente 2 días, por decirlo allá, colocándonos en el pasado, escasamente 2 días, el 18 de septiembre de 1979, Orpa salía a luz pública y se oye ahí, ¿verdad? Ya como hace de telenoticiero. De telenoticiero, ya lo escucharán. Está muy, muy bonito, es cuando hacemos la primera acción pública político-militar, se le llamaba, y era la ocupación, en este caso, de una finca. Espero que les guste, nos vemos al ratón para la casaca. Perfecto, pues bueno, nada más recordarles que esto es un podcast del libro, que el libro pueden encontrarlo físicamente en Amazon. Y es el audiolibro o sonolibro en este caso, porque tiene música, tiene efectos de sonido. Pueden encontrarlo en todas las plataformas de audiolibros, desde Apple, Spotify, Audible o Audible de Amazon. Y bueno, van a encontrar ahí un cartel donde van a poder ver los 34 lugares, ¿verdad? Y estamos en iVoox también, que es la plataforma más grande de habla hispana. Así es de que nos vemos en un rato. Vamos directamente al capítulo 3 de la tercera parte en Pelotón en operaciones. Disculpa, pero es que ahí estamos. Yo normalmente uso anteojos y tengo que leer aquí, está un poco lejos. Entonces a veces no puedo ver bien, pero bueno, volvemos en un ratito. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Llegó el día. Levantada general a las 3 de la madrugada. Nos formamos para iniciar la marcha. Después de numerarnos, uno a uno fuimos abrazando a los 5 niños, las esposas de Julito y sus 2 hermanos, el Tat y la Nan. Luego de cruzar unos cuantos caminos, trochas y riachuelos, antes de que amaneciera, nos adentramos a una montaña con vegetación más intrincada. Hicimos un alto para desayunar y descansar. Nosotros, la vanguardia, continuamos para buscar la ruta más secreta para el que sería nuestro próximo campamento en nuestra ruta hacia la costa, territorio para mí desconocido totalmente. Seleccionar el lugar de un campamento tiene su gracia. De eso puede depender la vida de todos. No es aconsejable que esté en la cima de una loma. Eso lo puede hacer fácilmente detectable a la distancia, pero tampoco puede estar sumido en un barranco, lo que lo hace punto fácil de ataques desde arriba. Tiene que tener agua cercana y al mismo tiempo permitir la observación de las rutas de acceso, facilitar su defensa, contar con rutas de retirada y bueno, mientras menos humanos hayan estado antes, habrá más leña, más vegetación y más condiciones para mantener el lugar secreto. Luego de varias horas de andar explorando, decidimos el lugar. Milo y Julito fueron a traer a los demás, mientras el Patojo y yo fuimos viendo los lugares para las postas, la champa general y las posiciones de los demás. Ahora que estábamos en campaña, en cada posición dormían 2, 3 y a veces hasta 4 compas. En los campamentos de paso, los integrantes de la vanguardia eran también la contención, o sea, eran los que debían estar en el acceso principal del campamento y contener al enemigo en caso de un ataque, y permitir la retirada del grueso de la columna guerrillera.
Ser de la contención muchas veces te daba el privilegio de mantener tu champa individual y poder dormir en la hamaca. Este sería el primero de decenas de campamentos temporales, paradas de una o pocas noches en nuestra constante movilización, y a cada uno se le bautizaba con un nombre que nos recordara algo especial sucedido en el lugar. La tarde y la lluvia nos dieron tiempo de armar el campamento sin prisas. Las tareas se reparten, se levanta la champa general, se va por leña, agua y cuando baja la neblina, pues ya se puede hacer el fueguito, que es lo mejor después de una larga y dura marcha. Estábamos cenando cuando de pronto irrumpió en la champa general el compa que estaba de posta. El enemigo en una columna con linternas viene avanzando muy rápido. Javier dio la orden de apagar el fuego y tomar posiciones. Los de la vanguardia salimos a toda velocidad en la oscuridad. Nos desplegamos en línea de tiradores y nos quedamos esperando. De pronto, vemos claramente una fila de luces avanzando. Quitamos seguros a nuestras armas, esperando a tenerlos a distancia de tiro. Entonces Julito a mi lado comienza a reírse y le digo que se calle, pero sigue riéndose. Entre risas me explica que esas son luciérnagas muy grandes que en el campo les dicen carros porque su luz es permanente, no intermitente como las luciérnagas comunes. Mientras tanto, vemos cómo el enemigo toma otra ruta y pasa de largo. Regresamos para anunciar que era una falsa alarma y lo celebramos con música y risas, aprovechando el inicio de un fuerte chaparrón. Por eso, Julito bautizó el campamento como los Chivinels, que en quiché quiere decir los fantasmas. En ese campamento pasamos solo unos 2 o 3 días. Recuerdo una mañana que salimos con el patojo de cacería. Hacía tiempo que no comíamos carne caliente. Nos dieron el riflito 22 para no hacer mucho ruido. Caminar en la montaña puede ser mágico o infernal. Esta vez fue mágico. Era un pedazo de montaña bastante virgen. Tal vez cazadores como nosotros habían pasado por ahí hacía mucho tiempo. Los árboles eran altos y viejos, muchos de ellos pinos, por lo que el piso estaba alfombrado de sus hojas ya rojas. El patojo iba al frente de ojeador. A mí me tocaba disparar. Como a la hora de estar caminando lo más silenciosamente posible, de pronto escuchamos el característico graznar del pavo de cacho rojo. Esta vez no me asustó. Pusimos rodilla a tierra y no tardamos en ver entre las ramas el negro azabache de 2 pavos adultos. Encontré un tronco donde poder apoyar mi codo. Recordé a Domingo, mi profe de tiro cubano, que nos decía: una vez los órganos de puntería están alineados con el objetivo, contengan la respiración, aprieten suavemente el disparador hasta que la detonación los sorprenda. Un seco ¡pum! Sonó sobre el colchón de pino. El pavo no tuvo ni tiempo de patalear. El patojo le amarró las patas y se lo puso a la espalda. «Pesa», me dijo, con su conocida sonrisota. Enfilamos de regreso al campamento con la suerte de toparnos con una columna de codornices que nos ofrendó a uno de sus miembros. Al entrar a la champa general y pedir permiso para incorporarme, sentí lo que ha de haber sentido el hombre de las cavernas de regreso de una cacería exitosa. Rápidamente los compas se pusieron en plan cocinar y unos fueron a traer agua y otros leña, con la alegría de saber que habrá un buen caldo de pavo con arroz. Cayendo la neblina y ya un par de ollas con agua hirviendo recibían las presas. Y luego varias manos las desplumaban en un instante. Vinieron días de marchas nocturnas. No nos podíamos permitir que ningún campesino nos viera. Nuestra aproximación a nuestro objetivo debía realizarse en el más absoluto secreto. Recuerdo que el 15 de septiembre, a eso de las 8 de la mañana, después de toda una noche de marcha, el patojo nos mandó a parar e hizo señales de escuchar. Un rumor a lo lejos. Nos fuimos acercando. Íbamos bajando por lo que era casi un precipicio. Saliendo al filo, el sonido se hizo claro, cristalino. Unos 20 niños cantando el himno nacional como a 500 metros en el filo opuesto. Una escuelita,
que en la distancia parecía un ranchito con techo de palma como la casa de cualquier campesino. Todos rodeando el asta mientras izaban aquella bandera todavía con el azul marino antiguo, y no ese celestito que el general Schellauerud impuso. Javier sacó los largavistas y ahí nos pasamos más de 1 hora viéndolos. Todos uniformados de azul y blanco, circunspectos. A la siguiente noche llegamos a una cumbre, donde de nuevo encontramos una cruz de piedra. Me gustan las cumbres. Siempre ofrecen vistas impresionantes. Las cumbres son recuerdos imborrables. Frente a nosotros se extendía un enjambre de luces en la distancia, algunas más grandes que otras. Eran de fincas y aldeas de la Boca Costa. En el horizonte se adivinaba en la negrura de la noche la línea del mar. Tomamos un descanso con su correspondiente chilqueada. Javier señaló en la oscuridad en dirección de unas luces y nos dijo: «Para allá vamos, a la finca Filadelfia». El 18 de septiembre los compas del Frente Luis Ixmatá tomaron la finca Mujulyá poco después del anochecer. Simultáneamente, el Frente Urbano hacía masivos volanteos en barrios populares de la ciudad y se entregaba el parte número 1 de Orpa a todos los medios de comunicación y principales embajadas. Así lo comunicó uno de los radioperiódicos más importantes del país. Última hora, noticia de última hora. El 18 de septiembre de 1979, una unidad guerrillera ocupó militarmente la finca cafetalera de Mujulyá, en Quetzaltenango, al occidente de Guatemala. Con esta acción y la distribución de un manifiesto se inició la acción pública de la ORPA, la cual se autodefinió como una organización político-militar a nivel nacional, que desarrolla el proceso de guerra popular revolucionaria en forma consciente, progresiva y responsable, y que después de varios años de preparación, en los que se construyó en la clandestinidad, surgió públicamente para sumarse a la lucha del pueblo guatemalteco. No recuerdo si fue al día siguiente o 2 días después. Llevábamos horas de estar caminando bajo los chorros de agua que nos llegaban hasta el canalito, como decían los compas. Íbamos bajando por los cafetales como si fuéramos esquiando en el lodo. De pronto, pudimos ver las luces de la casa patronal. Javier mandó a ponernos el uniforme nuevo porque siempre procuramos ir lo más presentables a las tomas de poblaciones. La emoción era grande, todos poniéndonos nuestros paliacates rojos alrededor del cuello. Montar la contención mientras el grueso avanza en columna y a paso redoblado a tomar el casco de la finca. Simultáneamente, otros compas ponen una emboscada en la carretera de acceso. Sentir el piso firme del cemento, la luz cegadora de las bombillas eléctricas y la adrenalina a tope. Yo tenía entre mis funciones la de tomar las fotos. Es por eso que a pesar de haber pasado años allá arriba, no existe ni una sola foto mía uniformado de guerrillero. Dentro de las novedades publicitarias que nos mandaba el Frente Urbano, había un armazón de madera con 4 focos alimentados por una batería de moto. Se cubría con algo así como con un calcetín gigante de plástico amarillo con el logo de Orpa en negro. Qué rechulo que se miraba. Recuerdo haberle pedido a Oscar que se pusiera frente al rótulo, de rodillas y apuntando al frente con su escopeta. Fotos que salieron en los periódicos y noticieros de televisión y que por aquel entonces solo habían 2. Aquí El Mundo de Canal 3 y dirigido por el facho de Mario David García, y el otro, Estudio Abierto de Canal 7, de Mario Solórzano Fopa, cobardemente asesinado por los esbirros del ejército no mucho después. Hubo que ir a llamar a la gente. No serían más de las 8 de la noche y sin embargo no había casi nadie en la calle. La lluvia afortunadamente había amainado y los señores y señoras fueron saliendo enchamarrados, algunos con sombrillas, mientras Javier invitaba a todos con un megáfono a ir frente a la casa patronal. Buenas noches, compañeros y compañeras. Por favor, reunirse enfrente de la casa patronal para poder escuchar a los compañeros de Orpa, que venimos
a charlar con ustedes sobre la revolución necesaria e inevitable. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, compañeros. La gente fue agarrando confianza y entre ellos se podía escuchar que se decían: anda a llamar a fulano, anda a llamar a sutano. Y no tardó mucho tiempo para que tuviéramos al menos unas 80 personas escuchando el mensaje revolucionario. En las radios locales dijeron que más de 100 guerrilleros habían tomado la finca, vestidos con uniformes negros, y que por la fuerza habían concentrado a los atemorizados vecinos, habiendo dejado un artefacto luminoso con la advertencia de que explotaría al menor intento de desmontarlo. Dicen que el rótulo pasó encendido hasta que se le acabó la batería. Recuerdo que Javier le advirtió al administrador de la finca que si no se portaba bien con los trabajadores, vendríamos por él, porque ahora ya había un ejército que protegía a los pobres de los abusos de los ricos. Habíamos alborotado el panal. No tardaría en reaccionar el destacamento más cercano y llegarían los helicópteros buscando por toda la montaña. La idea era jugar al ratón y al gato lo más posible con acciones político-militares y golpear al enemigo en sus movilizaciones siempre que el terreno fuera favorable y que se tuviera el elemento sorpresa. Evitar choques frontales en la etapa de surgimiento. Estrategia clásica de guerra de guerrillas en sus inicios. La salida a luz pública de Orpa colocó la guerra en un nivel superior de confrontación militar. El EGP creció en todos sus frentes. Sus organizaciones de masas llegaron a tener una presencia preinsurreccional. De las Fuerzas Armadas rebeldes, las FARC, en el Petén era de la que menos noticias teníamos. La influencia del PGT, del Partido Guatemalteco del Trabajo, en los sindicatos más grandes era evidente. La estrategia del uso de los medios de comunicación masiva de Orpa, su discurso sencillo y claro, su vinculación desde su origen con los dirigentes indígenas de la Sierra Madre fueron algunas de las cualidades que más impactaron a la población tanto en el campo como en la ciudad. El núcleo de la fuerza militar de Orpa estaba en esos 40 internacionalistas que llegaban victoriosos del Frente Sur del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN. El nacimiento de Orpa tuvo esa sincronicidad que los eventos históricos deben de tener con su entorno. Las opciones políticas y democráticas quedaron agotadas con los asesinatos de Alberto Fuentes Mohr y Meme Colón Argueta en enero y marzo de ese mismo año. Las cunetas de las carreteras y barrancos del país se habían convertido en el macabro vertedero de cadáveres torturados de dirigentes campesinos, sindicalistas, estudiantes, artistas y profesionales. La consigna parece que fue matar la inteligencia. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Bueno, estamos de vuelta después de escuchar Pelotón en Operaciones, que es el capítulo 3 de la tercera parte de Memorias de Amor y de Guerra, la autobiografía de Rafa Rosal Paz y Paz. Te dije Rafa, no te dije ni Rafita ni Rafael. Así, Rafa, todo el mundo me conoce como Rafa, así está. Ahí sí está bien. Pues... Ahí sí está bien. No, Rafita no. Sí, no, sí Rafita no. Odia que no. le digan Rafita. No le van a decir Rafita porque no le cae. Entonces, pues nada, estamos en ese momento en el que se supone, y no, y así era, ¿verdad? En el que estábamos totalmente convencidos que ese era el primer paso hacia la libertad y la fraternidad y la igualdad, ¿verdad? Entonces, con ese espíritu, ¿verdad? Y esa seguridad de que el futuro es tuyo, ¿verdad? Se levantan a las 3 de la mañana. Es el momento donde, bueno, ya oficialmente acabamos de escuchar el comunicado que hacen en los medios cuando hacen la primera toma de las fincas, ¿no? Ese había sido el Frente 1, Luis Ixmatá, que estaba más del lado del Tajumulco y nosotros más bien del lado de la boca costa de Suchitepeques. Y mira, en términos
a ver, militares, para que pues, la gente que le interesa y la que no sabe y le podría interesar, ser de la contención, ¿qué quiere decir? Bueno, pues si querés un poco más, ¿verdad? Cuando vas en marchas, ¿verdad? Y esto es curioso, los lobos hacen exactamente lo mismo, fíjate. Va un primer grupo que es el encargado en caso de choque inesperado con la tropa enemiga, que es la primera en detener, ¿verdad? Para permitir que el grueso, donde generalmente es donde va más carga, donde va la gente con menos experiencia, donde va el comandante, van en el grueso, ¿verdad? Y la retaguardia es la que encargada de ir borrando la huella permanentemente, ir borrando la huella del... No dejar rastro, pues. ¿Verdad? Tratar de enmascarar lo más posible la huella de tu paso por ahí. Y en caso de que, puede ser también, de que haya un choque con la tropa del enemigo por la retaguardia, ¿verdad? Entonces, cuando llegas a un campamento, los que son la vanguardia están en la entrada principal al campamento, que también deben de hacer frente en caso de entrada del enemigo al campamento, ¿verdad? Son los primeros que entran para dar tiempo siempre a que el grueso, y en este caso la retaguardia toma la vanguardia para salir por otra ruta de retirada, abriéndole paso al grueso, siempre cuidando porque en el grueso además están los equipos, está todo lo que hay que proteger, ¿verdad? Y sobre todo la comandancia, ¿verdad? Entonces, por eso dice de que estar en la contención te da un poco de algún privilegio, algún privilegio de ser el que primero comience a combatir, ¿verdad? Pero ya cuando estás en operaciones, no es como en el campamento fijo, ¿verdad? Donde cada quien tiene su hamaca y su champita individual y qué sé yo, sino que más bien en cada champa pueden haber 3, 4 compas, ¿va? Así como jateaditos, y los de la contención sí pueden y deben, ¿verdad? Porque no pueden estar todos juntos, y la idea es de que en caso se tiran al suelo y ya están en sus posiciones, ¿verdad? Entonces tienen su champa individual y su hamaca individual. No sé si me expliqué. Sí. ¿Cómo es pues así. Y es una pequeña clase de cómo hacer un campamento guerrillero, pero puede funcionar también como Boy Scouts, ¿no? No hay necesidad que sea... Y bueno, buscar el campamento, eso también es otra cuestión, pues, ¿verdad? Porque también ahí mencionas que se pasan varias horas buscando el posible campamento. Pues sí, ¿verdad? Porque como dice ahí, el escoger mal el campamento puede significar que seas detectado, que seas fácilmente cercado. Fíjate cómo era de buen campamento el Paraíso, que estuvimos ahí un año y realmente nadie se enteró, ¿verdad? Entonces, más que los que se tenían que enterar. Entonces sí, depende, hay que pensarlo bien, ¿verdad? Y un buen indicador es de que mientras menos huellas haya es porque menos gente llega, ¿verdad? O sea, ese ya es una buena guía. ¿Y la contención es la que va buscando el campamento? ¿Cómo van? ¿Cómo hacen eso? De repente dicen, bueno, hay que buscarlo en esta área. Depende, ¿verdad? O en la medida que ustedes van adelante, van también viendo dónde podría haber un campamento. Es que eso depende de cada momento, ¿verdad? Porque en dependencia de en qué lugar estabas, habían compas que conocían mejor o peor el terreno, ¿verdad? Entonces, porque eran de diferentes aldeas, diferentes pueblos, los compas, ¿verdad? Entonces,
en dependencia de que quién conoce mejor el terreno aquí, fulanito y menganito porque son de tal, bueno, entonces que ellos sean los que, junto con el oficial tal, que vayan a buscar dónde acampar, ¿va? Pero ustedes se quedaban, en ese momento, ya paraban y alguien se iba a buscar o iban en el camino buscándolo. No, en ese momento sencillamente a descansar, te salís del camino donde andabas, tratas de estar en silencio y esperar. A que lo encuentren. A que digan, miren vamos a un lugar donde sí podemos estar ¿verdad? Como todo en la vida, todo dependía del momento, la zona, el lugar donde estabas, ¿verdad? Porque tenés que analizar, como decían los cubanos, hay que ver las condiciones atmosféricas y meteorológicas, quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos y cómo está el terreno, ¿va? Entonces, cada día cambia, ¿va? La situación y si le sumas a eso de que estás en permanente movimiento, ¿verdad? Permanente movilización, que después de un tiempo, cualquier pelotón en campaña le tenés que dar un tiempo de descanso, ¿va? Porque si no, cualquiera se funde, ¿verdad? Exacto, en algún momento tenés una situación de emergencia y no tenés la energía para salir corriendo o qué sé yo, pues has estado... Bueno, si se puede también, porque a lo mejor si te están persiguiendo no puedes parar, ¿no? Sí, depende de las condiciones. Y bueno, digamos, se instalaron en este lugar que encontraron y te mandan a vos a hacer tu primera cacería, ¿no? Es tu primera cacería donde cazas el pavo. Ya en el paraíso también salíamos de cacería, ¿verdad? Pero en este caso ya era con mayor necesidad, ¿verdad? Porque teníamos días de no estar comiendo bien, digamos. De no tener una buena comida, ¿verdad? Sardina, pues, ahí venían de estar comiendo sardina. Horrible. Y entonces, pues, para eso se tenía un riflito 22 para no hacer Solo para eso, exacto. Para no hacer tanto y ruido, tenías que ¿verdad? tener buena puntería porque no podías estar tirando y pa. Sí, ¿no? Y sí, tenía buen pulso. ¿Y el pavo que cazaste era rico? Pues es como un pavo, de verdad, como un chompipe, solo que estos vuelan, ¿verdad? Y son grandotes y son así con un pecho negro muy grande. Y que te diré, uno de estos pájaros puede pesar, yo no sé, unas 15 libras, man. Por ahí, como 7 kilos de carne. Y Rafa hace el efecto del Son pavo. Son gordos, ¿no? ¿Verdad? Vos haces el efecto sonoro del... Así hacen los pavos, ¿no? Increíble, sí. Entonces sí sabe como un pavo el que te comes para Navidad, digamos. Sí, solo que bueno, no son tan grandes como los de granja, pero y creo que están en peligro de extinción, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Estaban, por lo menos en toda la boca costa de Suchitepeques hasta casi llegando al lago, ¿ah? En esa zona. Y bueno, ya se lo comen y ya estando en la noche, porque obviamente a esa altura no le habían puesto todavía el nombre a este campamento que habían encontrado, ¿verdad? Hasta que se da esta situación con las luciérnagas, ¿no? Que también para mí, yo crecí en la finca y había muchas luciérnagas en esta época. Cuando yo era niño, vamos, en la noche se llenaba el piso de luciérnagas, pero sí eran intermitentes, digamos, las ¿verdad? Que las que conocemos, ¿verdad? Sí, Me pareció fascinante eso de que no solo no son intermitentes, sino se mantienen encendidas, sino que están juntas, van haciendo como un neón. Como vuelan así como en fila, ¿verdad? Una detrás de la... Entonces parece como que fuera, sí, justamente una detrás de la otra viniendo y son mucho más potentes. Entonces
Sí, sí, a lo lejos parecen que fueran linternas y que vinieran corriendo tipos uno detrás del otro. Mano, y entonces, pues gran susto, pero fue falsa alarma. O sea, ¿Verdad? y con este incidente le bautizan el campamento. Sí, porque Julito dijo que esto era de los fantasmas, ¿verdad? Que nos habían llegado a espantar los fantasmas y, si mal no recuerdo, fantasmas se dice chivineles. Bueno, entonces a partir de ahí empiezan las tomas, digamos, de las fincas. Ya una vez que salen pues ya entran Orpa, ya están en campaña. Los primeros pasos que eran las tomas de las fincas, como para hacer algún tipo de, no sé, de ya decir aquí estamos, ¿no? Algo así, ¿no? Si mal no recuerdo, en el capítulo dicen, ¿verdad?, de que esa fue la primera de muchas tomas de fincas, ¿verdad?, y de municipios y que solo habíamos alborotado el panal, me parece que digo, ¿verdad? Entonces eso realmente así fue, ¿va? Una cosa es prepararte y entrenar y todo, y luego la cuestión impresionante de la desigualdad de recursos, ¿verdad? Cuando de repente sentís de que, y no es que sintas, pues te tiran tropa por todos lados, donde cercanos tapando las carreteras principales de todo alrededor de donde fue la finca esa, helicópteros dando y bueno, y incursionando. Entonces, realmente el ejército de Guatemala, un ejército profesional en ese sentido, siempre fue así, ¿va? El ejército tenía, lo jodido es de que también no tenía límites, ¿verdad? En lo que era Su accionar, digamos, hasta sí, dónde sí, podían sí, llegar. digamos, cuando un ejército también cumple funciones políticas, ¿verdad? De defendiendo intereses Que no son, de los poderosos, ¿verdad? ¿Y de quién más va a ser? que no son los que tiene que defender, digamos, como principio. Y se supone que la patria somos todos, ¿verdad? No solo los canchitos. Entonces, los güeritos, los rubios. Así como nosotros. Así. Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí, impresionante, ¿verdad? De ver ya por primera vez, porque a lo lejos ya mirás que sí, camiones y camiones de tropa y vas viendo de que sí, efectivamente, te están tratando de cercar, ¿va? Afortunadamente, la montaña te encubre, ¿verdad? Si la conoces bien, si aprovechas su topografía, si vas ahí como aguja en un pajar, ¿verdad? Exacto, porque digamos, si el ejército decide entrar, tiene que tener un plan muy específico para que se arriesguen, porque si no se arriesgan, porque estás metido o sea, no tienes mucho accionar, digamos, a menos de que estás bombardeando, pasando helicópteros desde arriba, pero si entras con tropa, es muy arriesgado para el ejército, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Pero como todos los manuales de contrainsurgencia dicen, ¿verdad? A la guerrilla hay que entrarle y tratarla de aniquilar en sus inicios, ¿verdad? Porque después ya cuesta mucho, ¿verdad? Tan costó mucho que a pesar de que nunca se ganó la guerra, tuvieron que pasar, que estamos en el 79, imagínate, y fue hasta el 96 que se firmó la paz. ¿Cuántos estamos hablando? De 17 años, ¿verdad? Tuvieron que pasar para que de esa primera acción hasta que se pudo firmar la paz. Y entonces, pues sí, el ejército al Orpa declarar
la guerra públicamente, así como se oye ahí en el comunicado, está diciendo también que son novatos, pues, y es el momento de atacar, ¿verdad? Y entonces sí, fue... en pocas semanas ya estábamos totalmente cercados. Pues y el artefacto que llevaban, que le dicen así, pues, pero es la cuestión luminosa que decía Yo Orpa. no sé si se entiende, pero era, haz de cuenta, una armazón como así, ¿verdad? Como encuadrado de madera y como de 1.5 metros de largo. Y entonces tenía toda la instalación con bombillos, y se le metía un plástico, así como dice, un calcetín de plástico en el que quedaba toda envuelta en amarillo y con las letras negras en negro, ¿verdad? Y negro para que se viera como el sol y el volcán negro. Entonces se miraba así, Orpa, ¿verdad? Y esa la dejaron en la finca. Y esa la dejamos conectada ahí y pasaron como... Hasta que se acabó la batería, dicen que se animaron a tocarla. Porque sí, dijeron que si no estallaba, claro, dijeron ahí, no vayan a tocarla. De los chistes, ¿verdad? Pero no, ¿cómo ibas a hacer una cosa así? Bueno, y vos ibas de fotógrafo. Pues dentro de todas las cosas, va, mano, porque como la cuestión de también de tu educación, ¿verdad? O sea, definitivamente yo tenía más noción de cómo tomar una foto que cualquiera de los compas, aunque yo no fuera fotógrafo. Es lo que te tocó hacer. ¿Verdad? Y entonces, pues, y yo medio hablaba inglés, pues cuando hubo necesidad, pues también de traductor de inglés y que sí alfabetización, porque yo había estudiado. Entonces sí nos tocaba un montón de tareas, ¿verdad? Porque la vida te había dado más educación que a los compas, ¿verdad? Entonces, por eso no hay fotos mías de... Pero eso te iba a preguntar, la foto del compa, ¿existe? ¿Está en algún lugar? Pues yo no sé si la tendrá, si guardará Canal 3 archivos de eso, ¿va? Interesante porque hay tan poco, digamos, ¿verdad? Como registro más que otra cosa, ¿no? Sí, pero era una bonita foto porque el compa estaba hincado y con su escopeta así, y atrás estaba el letrero luminoso, entonces todo era solo siluetas, ¿verdad? Estaba bonita la foto. ¿Y quién diseñaba? ¿Quién lo diseñó? Ya se lo Eso mandaron desarmado. no lo mandaban, el Frente Urbano no lo mandaba así ya preparadito solo para instalarlo. ¿Ah? Con una batería de 9 voltios de moto. De moto, una batería. Ya, y cuando vos decís que se ponían guapos, digamos, o sea, se sacaba un uniforme que estuviera limpio, tenía un color específico, y hablas de un paliacate que rojo. ¿Qué era y qué significaba eso cuando se lo ponían? Bueno, cuando estábamos en una toma, ni modo, no te ibas en una emboscada, no te ibas a poner eso para que llamar la atención, pero si estás en una población, era como para identificar rápidamente quiénes eran tus compas, ¿va? Y era un paliacate es de estos pañuelos mexicanos. Ajá. Esto es un paliacate, ¿verdad? Rojo. Y se lo amargaban Y aquí. solo que era rojo, ¿ah? ¿Y dónde se lo ponían? En el cuello. Así mismo. ¿Y qué quería decir? ¿Significaba algo? No, pues significaba somos compas. ¿Cómo te diré? Ya solo para identificarse, digamos. O sea, Solo nada más para va. identificarse. Todos los que tienen esto son cuates. Ya. El que no ande esto, corre el peligro que le disparemos. Ok. Así que póngaselo. Si ¿Verdad? usted es cuate, póngaselo. Ya. Entonces, capito. Y aquí, bueno, está otra vez lo de los comunicados, vamos. Comunicados en la radio. Está el comunicado de que, pues avisan de que ya Orpa Pues es que se ha creado, ¿no? esa era de las funciones del Frente Urbano, ¿verdad? Inmediatamente sacar los partes de guerra y llevarlos a los diferentes medios de comunicación, ¿verdad? A la radio, la prensa, las principales embajadas,
pues nosotros sí nos creíamos todo eso de las leyes de Ginebra en un conflicto armado no irregular, ¿verdad? Entonces, por eso estábamos como que nos identificábamos, no andábamos así, andábamos uniformados y qué sé. Pero ya después nos dimos cuenta que es fácil empezar la guerra, pero detenerla es muy difícil, ¿verdad? Y regreso, tal vez eso sirve, ¿verdad? De que si por algo estamos haciendo esto con Giacomo es porque es nuestra manera de decirle no a la guerra, ¿verdad? No a la guerra. Suena contradictorio, ¿verdad? Porque estoy viniendo y pareciera que me la pasé muy bien, pero no, ¿verdad? No. Si no hay que idealizar, digamos. O sea, es una linda historia. A mí me parece una linda historia como un documento histórico. Como hay muy pocos o únicos, porque si hay o si existen documentos de este tipo, son más desde el punto de vista tal vez de la comandancia, de una cuestión mucho más cercana al poder, más política. Yo creo que lo lindo de tu historia también es que vas narrando como un niño, como un joven que está también toda esa edad. Yo leí un libro, ya no me recuerdo ni el título ni el país africano, pero es un chico de los que son soldados, niños soldados, ¿verdad? En estas guerras africanas, y que lo rescata una misionera gringa y le ayuda a que escriba su historia, y es un bestseller así de millones de copias vendido. Además, muy, muy lindo, pero digamos que no son muchos, ¿verdad? Realmente. Exacto. Y ahí es quien cuenta la historia también, ¿no? Porque existe una historia, pero también la historia tiene muchos puntos de vista, ¿no? Desde las personas, cada persona que está ahí. Como cada persona Que tiene está su ahí, punto mira, de vista. cuántas personas de cuántas comunidades indígenas podían haber en Orpa, pues, digamos. Más de una. Vos, Cachlán, algún quiché, algún quechí, algún mam, digamos, no sé. Seguramente. ¿Verdad? Y las mujeres no lo habrán visto igual que los hombres. Y este es un punto de vista y un compartir mi experiencia, ¿verdad? Pero con ese convencimiento muy profundo, tan profundo como el que me motivó a ir a la guerra, tan profundo como para decir, miren, eso no. Tarde o temprano los resultados son más negativos que positivos, ¿verdad? Las cosas, vaya, por decirte que conocemos la toma de la Bastilla, ¿verdad? Pero es que no son 20 años tomando la toma de la Bastilla, ¿verdad? Un día. Y esa fue la revolución, y un día, ¿verdad? Y igualmente fue sangrienta, pero sí Francia cambió, ¿verdad? De monarquía y nunca más sigue siendo una república, ¿verdad? Y fraternidad, igualdad y legalidad, ¿verdad? Bueno, pero también llegar al final del camino, ¿verdad? Porque tenés un inicio, ahorita vas si fuera una partida de ajedrez, pues ya iniciaste, digamos, ¿verdad? Vas en tu apertura, pero llegar al final, digamos, ganar la guerra revolucionaria, lo hemos hablado y tiene mucho que ver con la sincronicidad de muchos eventos, de muchos factores que se dan y que se van dando, ¿no? ¿Por qué la tropa loca? Así, pues hablemos también de lo que pasó en Cuba, ¿no? ¿Por qué ganan? Porque se da una sincronicidad de eventos que se dan para que la revolución gane. Y cómo en qué momento ya nos empiezan a dar en Guatemala para que la guerra no agarre ese camino, ¿no? No sé en qué momento de la guerra, pero sí ya había pasado lo peor de la guerra de la tierra arrasada. Habrá sido ya como cuando ya había triunfado la revolución sandinista, y Fidel dijo algo, ¿verdad? Dijo como un símil, la verdad que estabas hablando,
hay vientos que llegan a tiempo, como los nicaragüenses, ¿verdad? Hay vientos que llegan un poco tarde, como los salvadoreños. Y ya de Guatemala, como dice, y hay vientos que no llegan a viento. Exacto. Hijo de puta, pero es lo que estamos hablando, o sea, ¿verdad? para que la revolución triunfe, no es una cuestión que es muy directa, sino tiene que irse sumando una serie de factores en el camino que hacen que al final triunfe. Y eso pasó en Nicaragua también, en Cuba. Bueno, y en Nicaragua, porque prácticamente estuvo todos los movimientos insurgentes de América Latina, fueron ahí a la ofensiva final, ¿verdad? Bueno, y estos internacionalistas, bueno, yendo a eso, que después se unieron a los frentes de ustedes, y eran gente que ya venía con experiencia, ¿no? De batalla. Por lo menos ya habían estado oyendo bombazos todos los días, que nosotros no teníamos esa experiencia. ¿Y ellos a dónde se fueron? ¿A qué frente? Se repartieron en ¿Quiénes llegaron al tuyo? pues Everardo, que es el esposo de Harbury. Pero eso lo dejamos para el próximo podcast, sí. ¿Verdad? No seamos spoilers, pero sí, en esta primera acción, en este capítulo que escucharon del sonolibro, no habían llegado todavía los internacionalistas. Solo los mencionás, ¿verdad? Que se iban a integrar y que también le iban a dar una fuerza especial a los que no habían combatido. Muy pronto llegarían, ¿verdad? Porque el triunfo de la revolución fue en julio. Nosotros salimos a luz pública en septiembre y ya para Navidad estoy seguro que estaban ahí ya los internacionalistas. Mira, hablas de la influencia del PGT. Si puedes desarrollar un poco ese tema, porque el PGT también tenía, ustedes obviamente pues, estaban trabajando hacia el mismo objetivo, pero tenían filosofías distintas, o ¿qué era la diferencia entre ustedes? Bueno, yo creo que lo hablamos en el podcast anterior o en el anterior del anterior, que las 4 organizaciones tenían su razón de ser, ¿verdad? Sus propios orígenes, sus propios... Y en algunas cosas, pues sus diferencias, ¿verdad? Y en otras, pues de que también personalismos, ¿verdad? Cada comandante quería ser comandante, ¿verdad? Y eso pasa en todas partes. ¿Se podría decir que el PGT tenía influencia en los sindicatos y ustedes en las comunidades? Sí. ¿O pretendían en este inicio tener más influencia en comunidades que en lo que pasaba en la ciudad, digamos? En ese sentido es que yo hablo, ¿verdad? Que creo que, si mal no recuerdo, menciono que la aparición y salir a luz pública de ORPA, pues ayuda también a que las demás organizaciones crezcan. En general, todas las organizaciones crecemos en ese momento y es como una oleada de crecimiento. Tanto el EGP tenía sus organizaciones, digamos, de masas, que les llamaban, y públicas, que de los estudiantes, por ejemplo, estaba el FER, que el Frente Estudiantil Robin García. Los del área campesina tenían el CUC, el Comité de Unidad Campesina CUC. Esos eran organizaciones del EGP, ¿verdad? Pero que tenían una función ciudadana, digamos, de masas. Y pues ORPA más bien hablaba de así decíamos, ¿verdad?, la influencia política clandestina, porque creíamos que hacer eso público solo llamaba a que hubiera más muertos, ¿verdad?, de todos los dirigentes, como efectivamente pasó, ¿verdad? Por ahí puede haber alguien que no esté de acuerdo con lo que esté diciendo, pero en el caso del PGT,
pues ellos eran muy el Partido Comunista, y entonces su trabajo era más con la clase obrera y por tanto con los sindicatos, ¿verdad? Y las FARC, que pues estaba también como una organización más en el área del norte del país, en el Petén, ¿verdad? Cada una con sus... Pablo Monsanto era el comandante en jefe de las FARC. El PGT tuvo varios secretarios generales que a varios los mataron, ¿verdad? Porque era una cuestión, ya si era clandestino, pero era como de alguna manera más fácilmente infiltrable, ¿verdad? En Guatemala se dio esa cosa de que estaban los sindicatos ¿cómo era? Del Sindicato General de Trabajadores de Guatemala, que estaba en el centro de Guatemala, como a 2, 3 cuadras de la catedral, man. Ahí secuestraron a 30 y tantos dirigentes sindicales y desaparecieron. Y dicen que entre que en el Pacífico y en el cráter del volcán Pacaya, los fueron a tirar, man. Y entonces esas cosas en otro lugar no pasan, man. No jodas. O sea, el horror de lo que se vivió, ¿verdad? No, me imagino que sí, cuando hablamos de los tutsis y los hutus que en un año mataron a machetazos a 1 millón de personas, pues sí, hay quienes no. Sí, no, pero Guatemala es terrible. Y terrible pues que tu propio ejército se dé la vuelta contra su propia gente de esa forma, ¿sabes? Porque yo pienso que los ejércitos están hechos para protegernos de los de afuera. De quienes quieran conquistarnos, agredirnos, lo que vos querrás, pero utilizar esa fuerza bruta contra tu propia gente. Dejan contra los guerrilleros. Ustedes los estaban retando, les habían declarado la guerra. Pero contra los civiles, ¿verdad? O sea, ataques. Pero es que fíjate que yo digo que también en el caso de América Latina y de todos los países que tienen un origen colonial, ¿verdad? O sea, que los ejércitos están hechos para defender los intereses de la oligarquía que surge de la conquista, ¿verdad? Y entonces, que hay diferentes gradaciones de opresión, pero todas están para mantener tranquilo a la gente, porque son países que nacen de la violencia, creo yo, ¿verdad? Bueno, todas las fronteras son producto de las peleas que nos venimos dando desde miles y miles de años, ¿verdad? Mira, cuántas guerras han tenido que haber para que Europa esté conformada en estos territorios, ¿verdad? N guerras, ¿verdad? O sea. Mira, y se habrá ido una generación de gente pensante, de tanta gente que mataron, de estudiantes. O sea, este capítulo termina, mataron la inteligencia. ¿Verdad? Matar la inteligencia. Esa era la consigna. Bueno, pero así como eran de eficientes, ¿verdad? Como ejército y como contra insurgencia, así fueron de eficientes en matar a toda esta gente, estos jóvenes, que en vez de encontrarles tal vez, no sé, tal vez como decís vos, que en un momento en que ya no había otra, se habían cerrado todas las puertas y la guerra era la opción, pero tal vez había otra opción de matar a toda una generación de gente pensante, vos. Es que justamente las dictaduras no les gusta a la gente pensante, man. Vaya, hay un ejemplo que creo yo que es como ejemplarizante de la ruindad y la cobardía que tuvieron, que es el asesinato de Fito Mijangos López. Fito Mijangos era un profesor, un catedrático universitario, que también me parece que era del FUR con Meme Colón, y que andaba en silla de ruedas, mano. Fito Mijangos andaba en silla de ruedas, profesor universitario.
Sí, irlo, mandarlo y matarlo. En la sierra. Y él me dicen, yo lo vi un par de veces, me recuerdo de haberlo visto en el funeral de mi abuelo, que era un gran personaje ahí, el funeral ya te contaré, pero matar a una persona en silla de ruedas, sí ya es que tenés mucho miedo de las ideas que puede tener la cabeza de esa persona, ¿verdad? O sea, entonces no vas porque él sea una amenaza física, es porque sus ideas Son una amenaza. son una amenaza. Y por tanto, a volar el cerebro ese, ¿verdad? Y entonces, cuando ya no hay posibilidad de que haya diversidad de ideas, pues se impone eso, ¿no? La aniquilación del otro. ¿Verdad? Bueno. Ya llegamos. Sí, creo que ya así termina el capítulo, ¿no? Lo que querían era matar la inteligencia. Y yo siempre pues, lo hemos conversado, ¿verdad? Cuánta gente inteligente, inventores, científicos han muerto primero de hambre, vamos, y de abandono en la miseria y el olvido. Esa es una. Y de ahí esta generación, otra, de otras muchas, no vamos a ponernos a contar, pero en la época de la guerra, que era gente pensante que lo que exactamente querían era matar la inteligencia, ¿verdad? Algo que pasó en Guatemala. Y que bueno, así terminamos este podcast número 10, Pelotón en Operaciones, para hacer un resumen. Y ahora me voy a venir todos los días así. Exacto. No, esto fue algo simbólico. Yo creo que no hay casualidades porque como ando ahí buscando cosas de vestuario. No, está bien. Te quedó bien para hoy, la verdad. Te quedó bien para hoy. y justamente para ahora. Así que bueno, los esperamos en nuestro... Te voy a dejar que te despidas, pero los esperamos en nuestro capítulo... Bueno, va a ser capítulo 4 de la tercera parte, que se llama Los Señores de la Montaña. Y bueno, siempre recuerden que el libro físico está en Amazon. Estamos el Sonolibro en todas las plataformas, desde iVoox hasta Audible, Audible, Spotify, en fin, 30 y tantas plataformas. Y pues estaremos aquí en Radio Amplitud cada semana. Así es que hasta la próxima semana. Nos vemos en nuestro próximo podcast, el número 11, Los Señores de la Montaña. Hasta la próxima. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea.